El 25 de septiembre del año pasado, la justicia chilena cerraba la investigación sobre las circunstancias de la muerte del poeta Pablo Neruda, ocurrida el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María. Concluían así todas las diligencias del denominado caso Neruda, sin procesamientos. Sin embargo, en febrero de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió reabrir la investigación por la muerte del premio Nobel por considerar que faltaba realizar 7 diligencias que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos. Y para aportar justamente a este esclarecimiento de los hechos, estamos con Francisco Marín Castro, sociólogo, escritor y corresponsal, investigador histórico periodístico, me gusta ese concepto, en caso de violación a los derechos humanos y durante 20 años corresponsal en Chile de la revista Proceso de México, director de El Ciudadano entre 2020 y 2023 y coautor junto al doctor Luis Rabanal Cepeda del libro Allende, Autopsia de un crimen, que sacó por Seibo el año pasado, el 2023. Nuevamente por la misma editorial, lanzó ya el 31 de agosto el libro El asesinato de Pablo Neruda, motivo, oportunidad, encubrimiento y arma homicida. Francisco Marín Castro, bienvenido a Frecuencia Pública, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento, gracias a ti Daniela y a todo el equipo de la radio USACH por invitarme y bueno, a disposición. A ver, mucha información en tu libro, una tremenda investigación que realizaste. Son prácticamente 14 años y donde hay una figura clave de la cual vamos a hablar, pero me gustaría también preguntarte qué te decía tu olfato periodístico, tu intuición en relación a no solo a Neruda, sino también a Allende a propósito de tu investigación y a Frey, que además coincide ahí también, aunque fue el 82, si no me equivoco, en enero, en la misma Clínica Santa María. ¿Qué te decía tu olfato periodístico o la intuición de cualquier ser humano respecto a todo lo que vivimos en la dictadura, cuando el encubrimiento y los falsos suicidios y las situaciones curiosas, ¿no? Enfermedades largas y qué sé yo, estaban al pan de cada día? Bueno, yo creo que hay que remontarse en este caso para responderte cuando yo era un niño, ¿entiendes? Porque yo leía muchos medios de comunicación, mi mamá era periodista, mi papá, bueno, mi, Nómbralos, da los ya, homenajes. mi mamita Carmen Castro, periodista de la radio cooperativa, cubría justo derechos humanos, relaciones exteriores en esos tiempos tan difíciles. Mi papá había trabajado en la vicaría. eh, en mi casa se leía mucha prensa, así, revista Mensaje, La Bicicleta, a veces Apsis y siempre, que Cauce, Análisis, cuando estaba el Fortín, la época. Y entonces yo leía todas esas cuestiones. Entonces, pero lo que me llamaba la atención era cómo, ya, Neruda había muerto 12 días después del golpe. Chuta, pero no podía creerlo. Y más encima se decía que había muerto de pena. Y yo en ese Sí. tiempo pensaba, las personas mueren de pena. Ah, era una persona muy sensible, seguro. Pero yo realmente siempre como así lo tuve ahí en un lugar sospechando así. Murió Allende el 11 de septiembre, pocos días después Víctor Jara, después Pablo Neruda, aparte de cientos o miles de personas en todo Chile, asesinadas, desaparecidas, torturadas, pero justo estos 3 referentes habían muerto en un lapso de 12 días. Y decía, no puede ser. Y así de las cosas del destino, como había investigado la muerte de Salvador Allende y había publicado reportajes en Proceso de México, consideraba una revista muy prestigiada en el periodismo mexicano, eh, me contactó mi amigo Cosme Caracholo, el pescador artesanal de San Antonio, me decía que estaba con el chofer de Neruda, me dijo, Pancho, estoy con el chofer de Neruda y me dice que lo mataron. Entonces ahí llegué al caso, eso fue en mayo de 2011 y bueno, seguimos. Poquito antes de que publicaras el 8 de mayo de 2011 en Proceso, justamente el reportaje que lleva prácticamente el mismo título de tu libro. Cierto. A ver, Manuel Araya Osorio, ¿no? Tú lo conoces en Valparaíso y confías en su pormenorizado y coherente relato, ¿no? Y ahí, bueno, estás con el apoyo de Homero Campa, que publicó en la sección internacional de la revista Proceso justamente de la noticia de más de medio siglo, justamente Neruda fue asesinado. Hablemos un poco de la figura de Manuel Araya Osorio, porque él es del Partido Comunista, no solo era
el chofer que lo llevaba en el auto finalmente, que tuvieron que cambiarlo, era mañoso, parece Neruda, no solo con las comidas, sino también con los autos, no cabía en uno. Cierto. Y no solo la relación cercana de amistad, lo cuidaba en el sentido también de una suerte de guardaespaldas de facto y era su asistente. O sea, era una persona realmente que era mucho más que lo llevara por sus viajes o por sus rutas ahí en el litoral central, Isla Negra o viaje a Santiago. Háblanos un poquito de Manuel Araya Osorio, fallecido además 2020, No, 2023. 2023, el año pasado. El año Sí, pasado. eso, junio. Sí. Pucha, Manuel Araya debe ser una de las personas más excepcionales que he conocido en mi vida y realmente, yo diría así, ayer estaba hablando con una amiga y me decía, es como un prócer, así, porque es una circunstancia muy excepcional de una persona que cumplió su deber. Porque imagínate lo que era estar con Pablo Neruda después del golpe, po. O sea, era una papa caliente, pero súper caliente. Quemaba así, una cuestión, era una responsabilidad inmensa. Hubo muchas personas que por razones comprensibles dejaron de cumplir sus responsabilidades del 11 porque era una masacre, un genocidio, un golpe civil militar así de dimensiones insospechadas, una blitzkrieg, una así, guerra relámpago contra el pueblo de Chile. Y Manuel Araya no solo no dejó de estar cumpliendo su función que había prometido realizar, sino que la llevó a un extremo imposible, o sea, o sea, eh, rápidamente Manuel Araya quedó junto a Matilde y Neruda solos. Hubo una comisión de civiles que rodeó la casa y que se entendía con Manuel Araya. Entonces, ¿quiénes podían estar, quiénes no podían estar? ¿Dónde podía salir Manuel Araya? Porque lo autorizaban a ir a buscar agua, porque en esa casa no había agua, tenía que ir a buscar Sí. bidones, qué sé yo, comida. Y entonces había como un intercambio, había como una relación así entre el entorno de Neruda y la Junta Militar. Había una relación así. Ahí estaba Tejas Verdes, Sí, el muy regimiento de Teja exacto. Verde que era liderado por el asesino, digámoslo, Manuel Contreras. Entonces, Manuel Araya cumplió toda esa función. Entonces, Neruda con Matilde idearon un plan para sacar a Neruda, para salir del país. Porque estaban asustados, porque es obvio que querían escapar, porque en el fondo eh, sabían, incluso Neruda, que su último poema publicado, que termina el 14 de septiembre del 73, es Allende. Y aparece en las memorias y él señala que Allende lo mataron. Él señala que Allende fue acribillado y toda la cuestión. Y él tenía conciencia porque él era un súper adicto a la información. Entonces él escuchaba radios de onda corta y escuchaba radio argentina a través de las cuales se podía saber mucho más de lo que se podía saber, obviamente, a través de que los medios chilenos. Entonces le pusieron un barco de guerra al frente de su casa, allanaron ese 14 de septiembre en la mañana el ejército, en la tarde la marina, eh, rompieron cosas, La Casa de Isla Negra. la casa de Mm. Isla Negra, allanaron todas sus casas finalmente. Sí. Estaba muy asustado, estaba muy peligrado, entonces con la ayuda de México, Neruda iba a salir e iba a armar un gobierno. Y él tenía la idea, se lo dijo a Manuel Araya y está en la teoría del caso que elaboró el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y Manuel Araya me lo dijo a mí, una fuerza para derrocar a la dictadura militar, un gobierno en el exilio. Muerto Salvador Allende, la personalidad política, cultural más importante de Chile era Pablo Neruda, Sin duda. y era quien podía convocar a fuerzas mundiales, culturales, políticas para derrocar a la junta militar. Entonces, como parte de ese plan, Manuel Araya fue a buscar una ambulancia. Se dijo... Ahí en la posta, acá, Sí, viajó. sí, en la posta, en Portugal. Se dijo en un principio y durante muchos años, hasta que yo escribí el reportaje Neruda fue asesinado, que tú citaste, que se publica en mayo de 2011, la versión oficial decía que Neruda fue a la clínica Santa María porque Desestabilizó, claro, estaba mal. se grabó, qué sé yo, y lo fue a buscar, así una ambulancia, qué sé yo. Pero eso es totalmente falso y en el libro se demuestra así, pero por todos lados así con documentos. Entonces fue Manuel Araya el 17 de septiembre a buscar, arrendó una ambulancia a la que llegó el 19 de septiembre, no tenían autorización para viajar y Manuel Araya... El salvoconducto, el toque de queda. Claro, el regimiento les negó el salvoconducto. Entonces, igual dijeron, ya, en una ambulancia nos vamos a poder atravesar los caminos y vamos a llegar a esa clínica, donde vamos a esperar el vuelo a México.
Entonces, bueno, hizo esto a Manuel Araya, después el 23 de septiembre ahí cometen un error, Manuel Araya con Neruda en el fondo. O sea, Neruda le pide a Manuel Araya y a Matilde que vayan a buscar cosas para viajar, para el viaje que era el 24. Exacto, que lo había pospuesto La igual, vi- el lunes 24 de septiembre directo a México, Mm, cuando podría haber sido antes, pero él estaba un poco indeciso, pero al final dijo ya, ok, me voy, y mm, le pidió buscar unos libros y otras cositas para llevarse, sí, y ahí su último día fue el 23. claro, sí. Quiero ver algunos detalles porque Mm, cuando hablabas, a mí me llamó mucho la atención también. mm, Vamos a hablar luego del rol o la falta de rol, que es lo que pasa ahí con esa negativa de la misma Fundación Neruda. Pero cuando tú estabas hablando de este traslado que sucede, ¿no? Desde, que es bastante cerca, Isla Negra y toda la cantidad de horas por los distintos controles que se realizan en distintos lugares. mm. Más adentrado tu libro, porque tú vas confrontando todo el rato con las pruebas de distintos testimonios, muy exhaustivo, o sea, es muy claro, no es que tiras una idea y que uno quede así como, ya podría ser, me convenciste, no, va una y otra vez revisando distintos episodios, momentos, es maravillosa tu investigación porque no es que sea reiterativa, es más bien, pongamos ojo aquí, la primera declaración incluso de Matilde, qué sé yo. Y en eso a mí me decepcionó bastante el relato, bastante fraudulento de hecho, de la Charo Cofré y su marido. Es impresionante. ¿Qué pasó ahí? Cuéntales a nuestros auditores. Ya, bueno, yo te quiero agradecer, disculpa, pero así como la profundidad de cómo tú has leído este trabajo, esta investigación, porque realmente bueno, es importante que se sepan estas cosas, porque están, o sea, cómo hacer que la historia de Chile está tan falsificada, y cómo la muerte de Neruda y de Allende, cómo se fue inventando esta historia. Bueno, dentro de esa construcción, la Fundación Neruda jugó un papel relevante, seamos claros. Acá hay una cuestión súper. ¿Cómo puede ser que Juan Agustín Figueroa haya sido el fundador, el presidente, el jefe, el todopoderoso de la Fundación Neruda si no tiene nada que ver con la Neruda? Pues no tiene nada ni con sus ideales políticos, ni con su historia, ni con su trayectoria, ni con nada. Entonces, esto fue, ya, hay que ser súper claro. Aquí esta cuestión hay una responsabilidad muy grande de Matilde Urrutia. Matilde Urrutia hay que entender su contexto histórico también. Había una situación de peligro extremo, pero ella se protegió con Juan Agustín Figueroa, porque Juan Agustín Figueroa tenía vínculos con la dictadura militar. Uno de sus mejores amigos, o su mejor amigo, era Ricardo Claro, Mm. que era gran empresario, pero además financista de la DINA, como queda claro en un libro de Javier Rebolledo. Y entonces ella está protegida, y esta Fundación Neruda se arma en 1985 con Figueroa todopoderoso. Entonces, dentro del círculo que funcionó en la Fundación Neruda, hubo gente que como que fue así, buena onda con la fundación, así cercana, estaba Charo Cofré y, y Hugo Arévalo, su Eso. esposo. Eh, eh, son como pilares, pero el pilar central de la Fundación Neruda y esta versión falsa son las memorias. Perdón, y vecinos de Neruda, no sé si en ese entonces estaban ahí también en la Isla Negra, ¿no? ¿O se cambia después la Charo Cofré ahí esa zona? No, se cambia Mucho después y después. se compra en Ah, la ya, hostería. en la hostería. Sí, sí, sí. Es bonita en todo Entonces, caso. claro que sí. O sea, entonces, Ya. Inventan un relato. o sea, mira, así para hacer la corta, el primer relato que es como la Biblia de la Fundación Neruda y de toda esta historia falsa es Mi vida junto a Pablo Neruda de Matilde Mm. Urrutia. Matilde muere en enero del 85. Yo entrevisté al escritor fantasma de ese libro, que es muy buena onda y muy interesante. Está ahí en el libro su nombre y qué sé yo. Entonces ella hace este libro con este escritor fantasma, y gran escritor, no es fantasma, pero ahí el ghostwriter. Sí, sí, Y, se entiende. y entonces, pero esta cuestión la recibe Jorge Edwards. Entonces, yo creo, así, yo pienso, digámoslo así, no lo aseguro, pero que tengo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, Mm. que ellos acomodaron toda esta cuestión para facilitar esta versión de la muerte natural de Neruda, o sea, sin intervención de tercero. Entonces, si tú, como viste en el libro, nosotros citamos montones de entrevistas, por ejemplo, la que dio la Radio Televisión Sí, Española, donde dice, Matilde, a los días. claro, a los días. Sí, sí, Y Neruda no estaba para morir, estábamos construyendo una casa en Locurro, exacto. qué sé yo, teníamos plan, el doctor nos había dicho que iba a 6 millones, esta cuestión de que haya muerto, incluso dice que el viaje a la clínica Santa María no fue porque estuviera enfermo, montones de cosas, pero
todo eso se olvida y la Fundación Neruda solo se remite al libro que ellos editaron, si esta cuestión es muy descarada. Entonces, y es Mi vida junto a Pablo, que es un libro póstumo. Ya, y en ese contexto está Charo Cofré, y que van a declarar con Hugo Arévalo sin que nadie se los pida, van al tribunal a declarar y ellos dicen que, pucha, que desvirtúan el relato de Manuel Araya, confirman lo que habían dicho en una entrevista a la revista Rocinante, que ellos acompañaron a Neruda en el viaje de Isla Negra a la clínica Santa María, qué sé yo. Y entonces, ¿qué hago yo en el libro? Entonces, como tú te diste cuenta, veo cada declaración de ella, cada declaración de Manuel Araya, las que dieron, qué sé yo, y sobre todo analizo muy fuertemente el relato que el peritaje que hace la policía de investigaciones, porque la policía de investigación acompañó tanto a Manuel Araya como a Charo Cofré. Entonces, ahí se les cayó la cuestión, pues, y esto es lo que es importante, que tú lo pongas así en relieve, porque realmente yo no lo había puesto tan de relieve, va en el libro, pero bueno, está saliendo, pero nadie lo ha dicho. Pero ahí se les cae el relato, Sí. finalmente reconocen que no llegaron a la clínica Santa María como habían dicho en la entrevista, porque si tú lees el relato de Manuel Araya, tiene color, aroma, sabor, vida, imágenes. Es alguien que vivió esa cuestión, en cambio el relato, o sea, Es verosímil, es es coherente, coherente, por eso, absolutamente. claro, No, po. que tú además hay que decirlo, y yo lo digo también como lectora, Francisco Marín Castro, una lupa impresionante, o sea que no se te va ni una, y eso se agradece porque eso realmente es la investigación periodística. Jorge Edwards, que decía ahí en tu libro, te cito, ¿no? Que trató de disparate que Neruda haya ingresado entonces a la clínica Santa María como paso intermedio para viajar a México, lo que finalmente estaba programado para el lunes 24. A ver, hay tantos temas que a propósito de que Neruda era una figura de prestigio, que podría, como tú bien señalabas, liderar un gobierno en el exilio o una resistencia potente a la dictadura. Y acá hay varios, digamos, antecedentes previos. Tú cuentas ahí que de hecho la CIA impidió que Neruda, ya estaba en el ojo, recibiera el Premio Nobel de Literatura el 63, donde estaba nominado, lo obtuvo igual el 71. Y acá no es solamente Estados Unidos, a propósito de la CIA. Está Estados Unidos, por cierto, están todas las agencias, obviamente, de inteligencia chilena, de represión, pero también está Brasil y el Instituto Butantan, algo así se dice, ¿no? Butantan, a propósito de las armas químicas, y acá en Chile la siniestra figura de Eugenio Berríos. Esto por lo que se encontró también en el molar, ¿no? Este resto de esta toxina. ¿Cómo es el nombre? ¿Butili? ¿Cómo es? Se me olvida el nombre. Clostridium botulinum. Eso, ya te lo aprendiste de memoria. La toxina botulínica, ¿no? Sí, que es una de las más mortíferas, que la produce el Clostridium botulinum. Sí. Eres buena en No, eso. sí, la anoté. Sí. Es que acá hay cosas bien importantes. Se decía, y tú lo señalas muy bien, se decía porque tampoco hay evidencia judicial y médica de que haya padecido de cáncer a la próstata. Independiente de algunos testigos que dicen, no, si tenía cáncer. Estaba claro que tenía flebitis, que tenía problemas urinarios, infecciones y otras cosas en esa misma zona del cuerpo. Pero no hay, ni siquiera en París, en la clínica Cochin. Hospital Cochin, sí. Exacto, Hospital Cochin, pruebas de que él haya tenido propiamente tal cáncer. Pero incluso, ya, pensando que haya tenido cáncer a la próstata, no estaba metástico, o sea, no había metástasis, y menos caquexia, que expliquémosle a nuestros auditores que es una desnutrición. Lo prueba los testigos que estuvieron ahí, de distintos países, ¿no? Embajada de Suecia, también de México y otras figuras, qué sé yo. Teixeira, ¿no? El fotógrafo de este diario Jornal do Brasil, claro, brasilero por supuesto, que aprovechó que andaba por ahí y fue a la clínica por esos días y está hace centenar de fotos de registro. Y el cinturón. Y hay que decirlo, siempre fue sibarita, bueno para la comida, y mantenía su sobrepeso, a lo mejor no el mismo que tuvo antes, así que caquexia jamás. Y eso por los certificados de función. Hay una cantidad de mentiras impresionantes, ¿no es así, Francisco? ¿Te da rabia? A mí me da como rabia, y que nadie quiera saber. No, me dan ganas de apedrear vidrios. Rabia. Sí, a mí también, me pasa lo mismo. O sea, yo entiendo cómo nos han tratado así, como imbéciles, así, de tanto tiempo, así. Me pasaba lo mismo con el caso Neruda, o sea, con el caso de Allende. ¿Cómo puede ser que creamos que Allende fue asesinado si tiene dos? Lo dice el ministro Dolmetsch cuando en el fallo de cierre de la causa.
Es inverosímil que el presidente Allende se haya podido suicidar en circunstancias que tiene 2 disparos de 2 armas distintas. Lo dice así, me parece tan cándido como lo dice. Entonces, Y no es que lo remataron de mm, alevosía, de rabia, sino porque se marca mm, esa otra, digamos, más allá de la que supuestamente se dispara acá con su propia arma, mm. ese orificio no es post-mortem, es previo. Sí, Ese sí, es sí, el sí. punto. Sí, sí. Porque podrían haberlo rematado Claro, ¿no? El fondo Allende tiene. El fondo pero el Allende, cerebro se Allende disparó. fue acribillado y por la evidencia histórica que pudimos recalcar a través de distintos puntos, pero esto no lo puedo confirmar, pero sí lo puedo decir con un gran nivel de certeza, que él fue el general Palazzo que sacó su arma de ordenanza, su arma corta y digamos, le dio un disparo en la frente. En la zona periorbitaria del ojo izquierdo él tiene muestras de pólvora hechas con un disparo a corta distancia de acuerdo a la autopsia del 2011 y el examen que hizo el perito químico en Leonel Liberona Tovar. Y en la parte posterior de la bóveda craneana tiene un orificio redondeado de salida que corresponde, que es coherente con el disparo que tiene en la frente. La historia es larga, cómo se trató de tapar esa cuestión, pues es terrible. Y después, en forma posterior, como para simular el suicidio, se le da en la zona submentoniana, o sea, la barbilla, qué sé yo, ¿Mm? un disparo con un arma de gran potencia que provoca estallido de cráneo. Esta Exacto. es la prueba de oro que fue validada en el Congreso Mundial de Medicina Legal para señalar que Allende fue asesinado. Pero en Chile esas cuestiones no importan, porque aquí lo que importa es el poder político y quién construye la historia. Esa es la prueba de oro, pero hay muchas pruebas más. El caso Neruda, en el caso Neruda es terrible, porque en el fondo ya nosotros tendríamos elementos jurídicos para descartar la tesis de muerte por cáncer, por caquexia cancerosa, Mm. qué sé yo, hace muchos años. De hecho, el panel de expertos de 2017 señaló que Neruda no murió de caquexia, ¿me entiendes? No murió de caquexia, no tenía caquexia. La caquexia es un estado de extrema desnutrición que regularmente sufren los enfermos cancerosos Mm. cuando está en los huesos. Mm. Entonces, pero Neruda, como tú también señalas, las fotografías de Evandro Teixeira, el corresponsal Jornal de Brasil. sí, le sacó a las horas de su muerte y estaba una persona normal. Y el examen que tú citas del cinturón, de acuerdo a un informe del INTA, de una perito de apellido Albalá, creo que es Cecilia Albalá, señala que Neruda, de acuerdo a la medida del cinturón, al tamaño y a otros factores, señala ella, Neruda al momento de morir pesaba entre 89 y 91 kilos. Entonces no tenía caquexia. Entonces este certificado de defunción se elabora en forma telefónica por el médico tratante que no estuvo en la clínica Santa María en los momentos de la muerte, y estuvo muy poquito aparentemente con Neruda cuando estuvo en la clínica. Entonces lo elabora, pero como una forma de ayudar a la familia casi para que pueda eh, enterrar a Neruda. Si de esa manera, hay un libro que cuenta esta cuestión. El funeral vigilado, Matilde le pide al escritor Enrique Bello, destacadísimo y muy olvidado, le pide que haga este trámite, se consigue este certificado, pero no tiene nada que ver con lo que pasó. Mm. Neruda estaba súper bien. Neruda estaba viajando, si estuviera mal no iba a viajar, no se lo iban a llevar. Claro. Neruda no estaba en una sala de cuidados intensivos, ni en la UTI de la Exacto. clínica. Neruda no estaba conectado ni siquiera a suero. Entonces, eh, ¿hasta cuándo? Yo digo, ya, ¿hasta cuándo? O sea, muere, ya me parecía cuando niño sospechoso que muere 12 días después del golpe, pero después confirmamos que el 24 salía el avión. Es cierto, como dices tú, el 22 fue a buscar el embajador Martín. Yo hablé con él, Mm. hice una conferencia, el embajador Martínez Corbalá, Manuel Araya, los tres conversamos 1 hora y minutos. Conversamos y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto fue el 2012. Eh, entonces lo iba a buscar el 22 y Neruda le dice, nos vamos, y Pablo Neruda le dice, no, no nos vamos hoy día, embajador. ¿Y cuándo nos vamos? Le dice el embajador y Neruda le responde el lunes 24. Esto era el sábado 22. Chuta, el embajador a mí me dio a entender que quedó muy molesto, así, porque imagínate las circunstancias, ya, como tantas aristas que tiene esta investigación, pero pongámonos en el lugar del embajador mítico, emblemático, figura de los derechos humanos, Gonzalo Martínez Corbalá, estando con un avión DC-8, el más grande que tenía Y Aeroméxico. embalada todas las obras de Todo, arte, tenía a la gente todo, la asilado, gente, imagina la todo, la situación. tripulación, todo listo. Imagínate lo que era la tensión que Sí. tenían esta tripulación de gente que estaba asilándose en la embajada de México, que la habían llevado al avión para partir.
que tenía la colección más importante, el tesoro cultural. Siqueiro. Sí, los cuadros de la colección Carrillo Gil que Ah. empezaban a exponer, se supone, el 13 de septiembre. Clemente Orozco, Diego Oye, y Rivera, todas las actividades que tenía también programadas para el mismo 11 Neruda. y el O embajador sea, él estaba muy activo y todo estaba muy activo. Está muy activo. Y claro, y el rescate, a propósito, Y bueno, no ahí se quiso ir, no ahí se fue el quiso ir. error, ese fue el Ese error. fue el error, Porque yo creo que literalmente. ahí se hubiera salvado en el sentido que no me imagino que Mm, saliendo con un embajador al aeropuerto lo claro. hubieran podido interceptar. Eso se me ocurre que era Pero imposible. interceptaron a Manuel Araya Osorio Sí. cuando lo mandaron a comprar un remedio para sacarlo Mm. de escena y terminó baleado, golpeado, torturado y en el Estadio Nacional. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos para seguir conversando sobre este interesantísimo libro, El asesinato de Pablo Neruda. Motivo, oportunidad, encubrimiento y arma homicida de nuestro invitado Francisco Marín Castro, que ha sacado Seibo Ediciones. Y por la responsabilidad de esta editorial, aquí no es teoría de la conspiración. Realmente, aquí está todo muy, muy bien acreditado. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos conversando con nuestro invitado y se nota, ¿no? Además del trabajo meramente periodístico, que no es mero, ¿no? Porque la investigación no la hacen todos los periodistas, pero se nota también que es sociólogo, ¿no? Y un gran escritor y además corresponsal, Francisco Marín Castro, que ahora ha lanzado, de hecho, este pasado 31 de agosto fue el lanzamiento oficial, El asesinato de Pablo Neruda, motivo, oportunidad, encubrimiento y arma homicida, por Seibo Ediciones. Dentro de las situaciones de los otros antecedentes, ya que somos periodistas, el rol de la prensa en ese tiempo, de la que podía operar post-golpe. Hay una parte de uno de los capítulos iniciales donde tú hablas de preparar el crimen, ¿no? Porque, y esto ya es muy sintomático, los medios de prensa que seguían funcionando entonces empezaron a difundir, entre ellos obviamente el Mercurio, la idea de que Neruda estaba muy mal de salud, ¿no? Y esto incluso antes de que ingresara a la clínica Santa María. Hablemos un poquito de esa situación de la prensa y cómo después también siguió cambiando, aunque de repente se les colaba información que era más cercana a la verdad o a los antecedentes, pero luego ya estaban con el relato oficial de la dictadura, ¿no? Que se murió básicamente de cáncer. Sí, el Mercurio y la Tercera empezaron a decir como el tipo 16, así, de septiembre 73 y que Y Neruda él ingresó el 19, ¿ah? claro, que Neruda se había grabado, que estaba como mal. Salió una entrevista de Pinochet a Radio Luxemburgo que decía que Neruda estaba como medio mal y que si muere no va a ser por nosotros. Así. Sí, sí, no, o sea, de muerte natural, ¿ah? Entonces, como que raro, o sea, como que empezaron a preparar el camino. No, igual esto habla del nivel de la inteligencia. Por eso que tú antes me hablaste de la inteligencia Sí, brasileña. sí, Yo sí. no alcancé, me fui en otra rama, pero en fondo, el nivel del trabajo que tenían de inteligencia era brutal, era brutal. Eh, entonces, o sea, porque para hacer esto ya está todo esto está pensado, pues si en el fondo el fotógrafo Evandro Teixeira, que estaban todos pendientes de la prensa internacional, muerto Allende, la principal figura era Neruda, lo tenían cercado en la casa de Isla Negra, no dejaban entrar a nadie a verlo, estaban todos los diplomáticos del mundo, qué sé yo, pensando en Neruda, pucha, cómo salvar a Neruda, qué sé yo. Tal vez. Y de esto habla mucho el diario Excelsior de México, cuenta el periodista Manuel Mejido. Entonces, bueno, estaba acercado, pero la prensa, bueno, la prensa el 20 como este es súper bueno ponerse a observar qué es las primeras versiones que se dan. Cuando Neruda muere la noche del 23, el cable de Jornal do Brasil habla de flebitis, infección urinaria, que eran justo las enfermedades Exacto, que realmente exacto, lo que tenía, estaba lo comprobado. que estaba comprobado. Pero ya, y también diarios chilenos como el Mercurio, de hecho el Mercurio de Santiago habla de una inyección y de un infarto. Pero, y el diario La Prensa, qué sé yo, todo. Pero el 25, como el 24 se elabora el certificado de defunción, todos hablan de caquexia.
y todos hablan de cáncer y todos, como que ahí ya se ordenaron cuál era la versión oficial, era muerte por cáncer, caquexia cancerosa, qué sé yo, y ahí empezó este tema. Clínica Santa María, que aparte de tener estafilococo en los pabellones, me consta por mi madre, que tuvo ahí justamente el año 73 a mi hermana, todos se infectaban ahí. Bueno, estaba intervenida claramente Lo siento. por la dictadura. Mm. Algo también que me parece necesario nombrar, que es, yo lo había escuchado, no me acuerdo el nombre de pila, de apellido Reyes, abogado, lo vi en Vía X ahí con Freddy Stock el año pasado, sosteniendo también esta misma, digamos, postura que tú planteas ya con más detalle, el tema de la inyección en el abdomen, ¿no? Que le ponen a Neruda a eso de las 4 de la tarde de ese mismo domingo, 23 de septiembre. Él muere pasadas las 10 de la noche, algunos dicen 10, 10 y media, y que ese dolor que tiene en la piel, ese enrojecimiento, es lo que también le hace sentirse mal, pero el dolor ahí que hace llamar directamente a que ya estaba en Isla Negra buscando las cosas, Matilde, con Manuel para que se devuelvan, porque le habían puesto esa. Hay otro testimonio, pero no se puede profundizar más, de una de las enfermeras, creo que era Araneda, puede ser, que ella dice que sí le puso una inyección, pero en el muslo, no en el estómago. Supuestamente lo que se pone en esa inyección en la guata que decían que era dipirona, era claramente o no, te pregunto, el mismo veneno, esta misma toxina que se va al corriente sanguíneo y que después queda, después de la exhumación, en una muestra ahí de un molar. Sí, mira, a ver, este tema ya es complejo. Porque es muy rara esa inyección en la guata. O sea, mira, dejaron solo a Neruda, quedó con Laurita Reyes, con la hermana, que tenía un tema de que ella se sentaba y se quedaba dormida. Ya. Fue un error, Manuel Araya me dijo a mí, así, siempre me arrepiento de haber ido, ¿cómo haberlo dejado solo? ¿Por qué Pero lo fue? embaucaron, po. Sí, pero, o sea, no. Antes de ir a comprar el remedio, No, ya. a Isla Negra. ¿Por qué fue a Isla Ya, Negra a buscar las cosas? ya, ¿Por ok. qué? Pero ¿por qué me acompañó Matilde si Matilde no tenía nada que hacer? ¿Por qué Matilde no se quedó con Neruda? El caso es que a las 4 de la tarde los llaman por teléfono, Eso. estando ellos casi listos con todas las cosas embaladas, y alguien llama a la hostería, que era el teléfono que tenían operativo, y van a buscar, van a avisarle a la casa de Neruda. Ahí Matilde habla con Neruda desde la hostería, con el auto con el motor en marcha, empacado, todo listo. Vamos rápido porque le pusieron una inyección, le cuenta Matilde a Neruda. A toda velocidad llegan a la clínica y ahí, bueno, suben. Manuel Araya le entrega un paquete, algunas cosas, valijas a emisarios del gobierno mexicano que estaban afuera esperando, y sube y ahí ve a Neruda afiebrado, dice que el cuerpo le arde por completo, que cuenta que entró alguien que tiene le puso una inyección en el abdomen y Sí. tenía como una moneda roja tenía ahí. Eso, en fin, entonces, bueno, y de ahí se agrava, le piden que compre el remedio y se va. Entonces, bueno, uno así, mira, yo así como investigador del caso digo, claro, en el fondo, lo que tenemos en el informe se publican de forma exclusiva. Ya se había dicho que tenía el Clostridium botulinum, pero nosotros en el libro publicamos todos los informes del panel de expertos del caso, y eso es una cuestión de relevancia mundial, te debo decir. Sí. En este libro se publican todos los informes del panel de expertos que hasta ahora la opinión pública mundial no ha tenido derecho a conocer. No ha tenido derecho a conocer, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque el mismo día que se entregan estos informes, el 15 de febrero del 2023, el diario de Estados Unidos, el New York Times, publica un reportaje. Fue asesinado Pablo Neruda, no recuerdo exactamente el título, pero de ese orden era el titular. Sí, está en la parte final. Claro, entonces, en este reportaje se entrevista al miembro del panel, el matemático Charles Brenner, y él desvirtúa la investigación diciendo que sí, es cierto, encontraron en el molar trazos de Clostridium botulinum endógeno, qué sé yo, pero perfectamente pudo haber llegado a esa zona, dado que Neruda haya comido pescado podrido. Sí. Entonces, en el fondo, ya, de partida es una... o sea, ¿cómo Neruda iba a comer pescado podrido si Neruda era un súper excelente así
si hay algo que era bueno aparte de escribir, era para comer y Sí, por exquisito, era exquisito. exquisito, por Entonces supuesto. pero bueno, pero eso se desvirtúa la investigación y en ese reportaje del New York Times firmado por el periodista Jack Nickas, eh, señala que él tuvo acceso al resumen del informe del Sí. panel de expertos y ahí se confirma esta cuestión de que se confirma lo señalado por Brenner, que no se llegó a ninguna conclusión efectiva. Y al final, este reportaje que desvirtúa toda la investigación del panel de expertos, lo obrado por el laboratorio de Dinamarca y Copenhague, y aquí esto, te digo, esta es una información exclusiva mundial, y con el interés que tiene este caso, debería ser conocida por todos los medios del mundo, por toda la opinión pública mundial. Acá nosotros publicamos, po. Tal cual, ¿ah? Lo dijiste bien. Pablo Neruda fue asesinado del periodista Jack Nickas. Así se llama Sí, el reportaje del New York Times, publicado la noche del mismo 15 de febrero. claro, y acá está, Mm, publicamos el resumen, el único sí. resumen que existe en el panel de expertos, que está en la última página como anexo, y acá sale con los supuestos firmantes, pero si uno mira, este es el folio del expediente, esto está tal cual como está en el expediente, y salen los nombres de los firmantes, pero no están sus firmas. Ya, Mm, y además, sí. no lo firmaron, no solo eso, pero además hubo una discusión tremenda el 15 de febrero, el último día, el día de entrega, entre este mismo Brenner y el doctor Henrik Poinar del laboratorio de McMaster de Canadá, Mm, donde Brenner ahí sacaba los colmillos y decía, no llegamos a nada con tu investigación, así, diciéndolo en forma así somera, así en forma casi caricaturesca, pero en el fondo más o menos eso es lo que le decía, y Poinar se molestó mucho con Brenner, ahí hubo una discusión y la jueza dio por cerrada la cuestión. Entonces, en este panel no hubo un solo informe, no es verdad que haya un resumen. El New York Times cometió un error tremendo que algún día va a tener que reconocer y aclarar, porque no existe un resumen, no hubo una instancia, tal vez por error de la ministra Paola Plaza, que no generó la instancia para que existiera un resumen. Lo que hay son varios informes, el informe de Copenhague, el informe de McMaster, el informe conjunto de la perito revisora María Paz Baizar, junto con el Premio Nacional de Ciencias chileno Romilio Espejo, y también están, y aquí esto es otro punto importante, los dos informes que la perito revisora, doctora en Ingeniería Genética y en Microbiología por la Universidad de Göttingen, investigadora del Instituto Max Planck, de postdoctorada en Ingeniería Genética y Microbiología, esta doctora Weisser, ella señala que de acuerdo a todos los antecedentes que obran este caso, a las investigaciones de los laboratorios, ella concluye que necesariamente hubo intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Francisco, hay muchos antecedentes. La verdad es que, insisto, que es un trabajo que empieza a mirar en el detalle todas las contradicciones, todo el encubrimiento y toda este enjambre, comillas, de errores. Y dentro de estos errores o equivocaciones hay algo que es muy curioso. Mm. Los sátrapas, el verdadero falso poema que pudo acelerar, como señalas tú, el asesinato de Pablo Neruda, o el fake poema, a propósito de los fake news que se usan tanto. Hablemos de esa situación donde es como no me ayude tanto, compañero. Ups, hablemos de ese poema inicial que se le cambian los nombres para actualizarlo con los dictadores de la época. Ya, muchas Cuéntale un gracias. poquito esa situación. Ya, mira, esta cuestión es así. Yo estaba, esto es como el año 2022, estamos, o 2021, o 2000, estamos en pandemia y me ¿Mm? llama un amigo, así, cineasta, Samuel León, y me dice que tiene un amigo francés que había sido corresponsal en Chile para el tiempo del golpe, qué sé yo, Jean-Noël Dart, eh, que tiene información relevante sobre el caso de Neruda y me cuenta un poquito de este, me da la información que había un poema que era un falso poema que en realidad estaba en el canto general y donde hablaba de los grandes tiranos, Trujillo, Somoza que había en Mm, ese tiempo, sí. y en donde Neruda obviamente con su lenguaje filudo, así, los maltrataba y qué sé yo, como sátrapas del imperio norteamericano, pero que
se le hace una versión nueva que se Claro, publica en Argentina, primero en el periódico Nueva Nación. Sion y después en el diario El Mundo. Creo que el 20 de septiembre del 73 se publica en el diario El Mundo, que en ese momento era propiedad de un partido trotskista, pero que era un diario grande de la Argentina. Y, y- y- y bueno, y que la publicación de este poema habría acelerado eh, el asesinato de Neruda. Entonces, porque además de insultar a Pinochet, cambiaban los nombres pues, de Somoza, Trujillo y otros por Pinochet y Medici. Nixon. Claro, Nixon. Frey incluso estaba Ah, dentro claro, de eso. Aquí claro. lo tengo, sí. Sí, entonces, y ponían al dictador brasileño Medici y a Pinochet también. Entonces, claro, es algo muy extraño, así, muy irresponsable, O diría sea, yo. pusieron la firma de Pablo Neruda, cambiando los nombres actualizados por los dictadores de la época, Mm. y eso salió, eso se publicó, repitamos la fecha. A ver, ¿la tienes tú ahí? Sí, acá, es que dice, mira, mi duda es el inicial, Eh, porque que si se podría haber acelerado. ¿Alcanzas a ver la fecha y dice 15? La de Nueva Sion, porque estoy viendo aquí la copia que tú hiciste de comillas, el original del falso poema. Porque dice acá, mira, Míralo tú no. sí, porque el original de Pablo Neruda, realmente, donde habla de Trujillo, Somoza, Carías, es del 48. Sí, Este obviamente es del mismo 73, pero mi duda es si es de antes de que ingresara. ¿Alcanzas a ver ahí la fecha? Porque como dice que aceleró, mira, en la esquinita dice septiembre. parece que dice 15, 15, parece que dice Sí, 15. en Nueva Sion el Ya, 15, pero el 15. claro, y después en El Mundo, Se empieza a publicar el 19 y el 20. claro, el 19 y 20, el 19 se publica en portada en El Mundo, ya. Exacto. Ya, entonces esa es la cuestión. Se publica el Ya, 19. recordemos, murió el 23. Sí, ya, se publica el 19 en el diario El Mundo y esa misma noche ocurre, o sea, la noche de la publicación ocurre una cuestión así que ya demuestra el carácter, yo diría, de Pinochet. Sí, la furia con que reaccionó Pinochet a esa publicación fue. Obviamente que Chile tenía embajada en Argentina, tenía servicios, entonces en Chile se tuvo que haber sabido además que los cables internacionales despacharon ese poema a todo el mundo y hasta el New York Times publicó esa cuestión como si fuera verdad que era un poema de Neruda. Otra vez el New York Times. Entonces, eh, ya, la cosa es que la noche de esa publicación destruyen la casa de Neruda La en Chascona. La Chascona. La incendian, la saquean, la destruyen, la inundan, la hacen pedazo. Y más encima hacen una operación para culpar a unos chiquillos, pobres chiquillos. ¿Quién se acuerda de ellos en la historia de Chile? ¿Qué será de ellos? ¿Qué les habrá pasado? Lo hacen en una conferencia de prensa y culpan a unos muchachos de los que detienen y todo así. Y ahí está documentado por ahí. No sé si Los quedó en Pueblos la Blancos. edición final, pero culpan así la dictadura a unos chicos de haber hecho eso. Imaginen cómo va a ser posible en dictadura cuando tenían ellos todo controlado, así van a hacer eso. Entonces, la Junta Militar despedazó por odio, por furia, por descontrol la casa de Neruda justo la noche de publicar esta cuestión. Ya, cuando me contaron esta historia, estos amigos, yo no la sopesé tan profundamente. Yo dije, esto es importante, pero yo todavía no publicaba el libro, lo voy a dejar para más adelante, qué sé yo, toda la cuestión, todo. Pero después, y aquí está el tema, yo encontré todos los documentos de inteligencia, bueno, encontré en el expediente del caso, y que se publicó acá en forma que están inédito, pero estaban en el expediente, Rodrigo Lledó, cuando formaba parte era abogado del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de hecho era jefe jurídico de ese programa, que fueron parte querellante en esta causa y Uy, se desmayó. se El desmayó, libro, por se segunda desmayó, vez. se desmayó. Se nos Oye, desmaya. oye, Se mire nos cómo está, desmaya. mire cómo está todo marcadito y estudiado. Mire, ya la cosa, Ay. sí, él hace una visita a Sao Paulo y mira a Brasil y mira todos los reportes desclasificados de inteligencia que tenían sobre este tema y encuentra los seguimientos que había sido Neruda. A Neruda la inteligencia brasileña lo seguía cada paso que daba. Sabía todo. Cada paso que daba Neruda, sí, yo creo que hasta iba al baño y ellos lo sabían. O sea, era así una cuestión increíble. Entonces, dentro de la cuestión de los documentos de inteligencia, descubrí que ellos tenían este poema Los Sátrapas, po. Y no solamente una vez,
varias veces, que circuló mucho y que se molestaron mucho, que Brasil se molestó mucho con esta cuestión. Entonces ahí yo le encontré sentido y no aseguro que sea parte de la cuestión porque nosotros hacemos un seguimiento profundo del tema de la relación de Brasil con Mm, Chile en términos de inteligencia y en términos de guerra química. mm. Y hay muchos elementos, pero muchos elementos en el libro que no están en el expediente judicial, que es parte de nuestra investigación, pero quisiera citar uno. Eh, Nosotros damos a conocer el nombre de un investigador que estaba siendo seguido por la inteligencia brasileña desde antes del golpe, pero no por razones políticas, sino por razones de su pericia científica, de su capacidad científica. Es como la película así, estas películas así que hablan de que, o este tema de que se lo llevan los rusos, ya. Claro. Aquí hay un investigador que los brasileños se querían llevar, así, y después del golpe, este señor, que yo no creo, no estoy diciendo que sea culpable o no culpable, estoy diciendo los elementos que uno pueda ver esto, pero es importante que esto se sepa y que esté en el expediente judicial. Este señor, hay dos testimonios en otros expedientes judiciales que yo encontré, en el caso de los envenenados de la cárcel pública, Mm, que señalan que que este científico estaba a cargo del cuidado de las ampollas de Clostridium botulinum y de toxina botulínica que había en el Instituto Bacteriológico de Chile. Y después, más encima, aparece siendo premiado en el Instituto Butantan de ujú. Brasil, Claro, los que es nexos eran que es el que evidentes. pasó las toxinas botulínicas con el que mataron a los presos de la cárcel pública del 81. Entonces, aquí hay un cuento súper fuerte, o sea, aquí hay una historia muy fuerte de conexiones entre Brasil y Chile, y ya se han hecho algunos reportajes, pero esto es toda esa información que yo cuento novedosa, y yo tengo antecedentes, bueno, hay más antecedentes para qué contarlos todos, pero eso decir. Muy interesante el libro, la verdad es que da para pensar una y otra vez, ¿no?, en la impunidad de nuestro país, no solo por este caso, claro, es una figura emblemática sin duda, y quiero agradecerte, se nos fue el tiempo volando, pero para que todos también revisen no es, insisto, no es una teoría de la conspiración, aquí no estamos hablando de un buen libro que colinda con la ciencia ficción, aquí estamos hablando de una tremenda investigación periodística que ha realizado Francisco Marín Castro, muy bien hijo de sus padres, a propósito también ahí de la beta periodística, el asesinato de Pablo Neruda, motivo, oportunidad y encubrimiento y arma homicida que encuentran por Seibo Ediciones. Muchísimas gracias, te felicito por el tremendo, así da gusto decir que uno, decir colega, qué patúa, así da gusto decir que uno es periodista cuando estas tremendas investigaciones que realiza Javier Rebolledo, que realizas tú y tantos otros, ¿no? Que, bueno, Mauricio Weibel, que espero hablar prontamente por su nuevo libro con él acá, de vuelta del 18. Y quiero preguntarte brevemente, porque se nos fue el tiempo, ¿qué esperas? ¿Cuáles son las expectativas tuyas respecto a las nuevas diligencias cuando todavía esto, por suerte, quedó no cerrado, digamos, todavía está ahí esperando nuevos antecedentes? Muy breve, si se puede. Sí, qué decir, no, no, o sea, yo quiero así, yo quiero que haya verdad y justicia. Yo quiero que haya verdad y justicia. Yo le dedico este libro a Manuel Araya, quien partió en Mm, la entrevista contando a sí. esta persona, así, este amigo, esta persona increíble, que luchó así hasta el fin. No solo los días posteriores al golpe, sino que después 38 años tocando puertas hasta que el Cosme me contacta con Mm, él y este tema se publica y mm. hay impacto mundial y se inicia la investigación judicial. Yo quiero que haya justicia, yo quiero que en el fondo, como tú señalas, aquí aquí esta es una historia que parece de película porque realmente es todo así, muy así increíble, pero está todo documentado. Yo creo que la justicia chilena integre, considere esta cuestión y si hay algo que no es verdad, que se diga, que me hagan una acusación por mentir, qué sé yo, pero Mm. que se diga, que se integre y que realmente no sé, que en este caso podamos hacer verdad y justicia y ahora, como dices, la causa se la reabrió la Corte, una Mm. excelente oportunidad, determinó algunas diligencias, entre ellas entrevistar a Eduardo Arriagada Reren, que era el jefe de la guerra química, digamos, del ejército, que yo creo que él puede saber algo. eh, También una metapericia, que se analice todos los aspectos científicos que lleva la investigación judicial, pero yo creo que en el fondo está
tan obvio que a Neruda lo asesinaron, porque está bien. Cuando hay una coincidencia, uno dice, ya, una coincidencia. Justo murió 12 días después del golpe, es una coincidencia. Puede pasar. Cuando hay dos coincidencias, también puede pasar. Murió justo antes que Tomar el avión para irse a México. Sí, es una coincidencia, ya, pero ya sospecho o es sospechoso. Pero cuando tienes que al chofer, que era su único, lo secuestran, lo balean, lo encierran en el Estadio Nacional y encima le ponen en su ficha y bueno, le pones una inyección, cuando le encuentras en un volar endógeno, un Clostridium botulinum, cuando hay una guerra química donde la toxina botulínica era usada por los servicios, cuando tienes un montón... Falsificación de documentos, cuando te das cuenta que asesinaron a todos los sí. que pudieron encabezar un gobierno Sí. del exilio, y cuando tienes 50 cuestiones más, dicen, ya, pues paremos el escándalo, esto es un asesinato. Gracias. Con todas las letras. Gracias a ti, Francisco Marín Castro. Muchas gracias a ti, Daniela, te pasaste. Realmente le agradezco grandemente a la radio USACH y a ti en especial por esta entrevista tan documentada que hacen y todo el trabajo maravilloso que siempre realizan. No, por favor, chapó para ti. Y recuerden que, bueno, estamos hoy en la 94.5, pero esto queda también en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien y hasta mañana. Chao.